Vamos a aprender español en Asunción, Paraguay. En mi búsqueda de contenido para poder reaccionar encontré un video, un canal que es como bilingüe, dice él, donde el cuate este es gringo, es de Estados Unidos y ha visitado varios países de Latinoamérica. Este video creo que tiene ya como 4 años de existir y es donde él va a hacer un recorrido en la calle intentando preguntarle a la gente palabras o frases como típicas o clásicas de Paraguay. Sinceramente es el primer video que veo de este canal, así que no tengo muy bien claro si él habla perfectamente español o está aprendiendo español. Pero creo que puede estar interesante y también ver la reacción de la gente al ver a una persona acercándoseles y diciéndoles, mira, decime una frase o algo así. Les digo esto porque en Guatemala suele haber algunos videos ahí en internet donde hay personas intentando como preguntar las palabras típicas, por llamarlas de alguna manera, que utilizan en Guatemala. Y se podría decir que nosotros tenemos un catálogo bastante extenso de palabras que se suelen utilizar aquí y que probablemente no se utilicen en todos los países. Aún así suele pasar que a veces les preguntan a las personas y los agarran como en frío y como que no se les ocurre o solo se les ocurren las típicas, muy típicas. Es más, si a ustedes les interesa, ahí voy a hacer un poquito de spam, pero si a ustedes les interesa ver algunas palabras que nosotros utilizamos que probablemente no se utilicen en otros lugares, yo hice una serie hace algún tiempo, creo que de 8 videos, donde estoy describiendo más o menos qué palabras o frases utilizamos nosotros que tal vez otros no. A esa serie yo le puse no se dice, se dice versión Guatemala. Está buena. Bueno, a mí me gustó hacer esa serie de videos. Vamos a ver si se los dejo por aquí en una esquinita para que los puedan ver si les interesa. Ahora bien, vamos a conocer palabras o frases que utilizan en Paraguay con este amigo extranjero. No se les olvide, el video original siempre lo dejo en la descripción para que vayan a verlo completito y sin interrupciones, ya que aquí obviamente voy a ir haciendo pausas en lo que me parece interesante de comentar. Y ahora sí, sin más que agregar, empezamos con el video. Hola, una pregunta. ¿Me pueden enseñar una frase típica de aquí, de Paraguay? Una palabra, una frase típica. ¿Qué fue? No sé. ¿No sabes? ¿Y usted? ¿No? Está bien, pues gracias entonces. Rechazado. Creo que lo mejor en este caso es irte a un lugar un poquito más como concurrido, es decir, un mercado o un lugar donde hayan como muchas personas, como para que la gente no se asuste tanto cuando te le acerques. Pues al final de cuentas estamos en Latinoamérica y pues ya sabemos los problemas que suelen haber aquí, pero creo que esa sería mi estrategia, irme a un lugar donde hay mucha gente como para que nadie desconfíe y pues preguntar así al azar. Yo soy Ricky de Bilingüe Blogs y me encuentro aquí en Asunción, Paraguay, mi gente. Yo estoy de paseo porque yo quiero entrevistar a la gente para aprender algunas frases. Bueno, ya me di cuenta que sí habla bien el español, definitivamente. Tiene un acento un poco boricua, quizá dominicano por ahí. Seguramente ahí fue donde aprendió español, o por lo menos los primeros pasos del español, y por eso tiene ese acento, me imagino yo. Palabras paraguayas, porque yo no sé nada del español de Paraguay, aparte de su inclusión de guaraní, que es un idioma indígena por aquí, así que muchas personas hablan guaraní y español aquí, algunas hablan inglés también, yo no sé nada. Yo me atrevería a decir que sus palabras o frases típicas tienen influencia guaraní, es decir, probablemente no tienen incluso nada que ver con el español, porque yo en mis redes sociales tengo algunas personas que son de Paraguay, bueno, en mis redes sociales como privadas o personales, por ejemplo en el perfil de Facebook personal, que ahí pues ya hace mucho tiempo que ni siquiera abro mi Facebook personal, o también en mi Instagram en su momento también tenía un par de amigas de Paraguay que miraba que publicaban frases o palabras muy ajenas a lo que yo conozco como español, y luego yo me metía en los comentarios de ese meme o de esa frase y cuando miraba todos estaban hablando como en guaraní, lo que me hace pensar que sus frases o sus palabras como típicas están en su mayoría en guaraní. Y eso está bueno porque por ejemplo aquí, a ver, tenemos una que otra frase que si viene derivado como de los idiomas mayas, pero generalmente no utilizamos el idioma maya como tal. Por ejemplo aquí tengo la palabra Xcamic, que es una palabra muy conocida entre los guatemaltecos que significa como muerte o algo así, como que ya te moriste, no sé, ya te cargó el payaso como dirían los mexicanos, que definitivamente es una palabra de idioma maya, pero no es una palabra que incluso utilicen todos los guatemaltecos como por ejemplo el guaraní en Paraguay. Pero bueno, sigamos viendo. Caballeros, yo estoy tratando de aprender algunas frases típicas de aquí, porque yo no soy de Paraguay. ¿Me pueden ayudar con una frase para mi video? Una frase típica de Paraguay. No hay nada. No tiene nada.
No, ok, pues gracias entonces, ¿sí? Ustedes saben que yo siempre estoy hablando. Me extraña, o sea, yo conozco a la gente de Paraguay, bueno, no a toda, evidentemente, pues, pero o sea, me refiero que durante todo este tiempo haciendo videos yo me he dado cuenta cómo es la gente y no son mala onda, pero creo yo que es por lo que les digo, es como no está en un lugar concurrido, está como en una calle, una avenida como muy apartada y a lo mejor ahí no suele ser tan normal que alguien te pare por la calle a preguntarte algo así. Es más, mis respetos para este cuate que anda solo y que se atreve a hablarle a la gente así para un video. Yo, en lo personal, no creo que fuera tan sencillo acercarte uno solo, o sea, uno solo con su cámara, decir, mire, estoy haciendo un video, me gustaría, está como, a mí me daría pena. Bueno, al final de cuentas mi personalidad es así, pero quiero pensar que ahora ya encontró otras estrategias para acercarse a la gente y en un lugar un poco más concurrido. Al final de cuentas este video es de 2021, yo me imagino que ha seguido subiendo mucho más contenido donde se le facilitó a lo mejor entrevistar a gente. De las variaciones del español, de la gente, de los países. Una cosa muy interesante de mi español dominicano. ¿Vieron? Tenemos una Yo sabía que ese español era dominicano, ya, ahí. palabra pariguayo o pariguaya, pero no tiene nada que ver con Paraguay. De hecho, es un anglicismo, tú sabes. Es una palabra que viene del inglés que está mal dicho en español. Hola, perdón que interrumpa, solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. La historia de la palabra pariguayo es que cuando los americanos, los estadounidenses, ocupaban la República Dominicana, siempre iban a las fiestas para ver lo que estaba pasando, pero nunca bailaban, nunca cantaban ni nada, así que estaban allí viendo la fiesta, o en inglés, party watching. So, los hispanohablantes de la República Dominicana los llamaban pariguayos porque no sabían cómo decir party watcher. Así que la palabra pariguayo, no paraguayo, pero pariguayo, significa alguien que es bien raro, bien extraño. Es like a weirdo. You're a weirdo if you pariguayo. Si alguien te dice, oye, pero ¿qué tú eres pariguayo? It's like, you weird? Like, why are you so weird? Así mismo. Así como raro, es como, bueno, no sé, por lo que entiendo es como viendo la fiesta, quizá puede ser como un tipo voyeur o algo así, que solo está como ahí observando y quizás hasta incomoda a la gente, no lo sé, una palabra que jamás en mi vida había escuchado. Probablemente los dominicanos sí le tengan ahí más o menos una idea de qué es pariguayo. Por favor, los dominicanos que estén viendo este video, si me pueden explicar exactamente qué significa, o sea, intentándolo traducir al español lo más neutro posible de qué significa pariguayo, te los agradecería un montón. Como tenemos la palabra pariguayo en español dominicano, pero no tiene nada que ver con Paraguay, pero es interesante. Hola caballeros, una pregunta. Yo quisiera aprender algo del español pariguayo, porque no sé nada de español de aquí. Sí. ¿Me pueden enseñar una frase para mi video? Una frase típica, una palabra típica de aquí. ¿Algo malo o no? Puede ser malo, bueno, lo que sea. ¿Qué tiene? Por ejemplo, una palabra que pueda tradicional que muestra, por ejemplo, del Paraguay, que cuando viene un extranjero a Paraguay, que dice Rojaiju Paraguay. Rojaiju Paraguay, ¿qué es eso? Yo les dije palabras en guaraní que iban a utilizar. Ok, Rojaiju. Está fácil, aunque se me van a olvidar dentro de 5 minutos, pero está fácil, al menos de pronunciar. Quiero Paraguay. Te quiero para... Oh, así que eso es guaraní. Sí, eso es en guaraní. Dilo de nuevo, por favor. Rojaiju Rojaiju Paraguay. Paraguay, perfecto. Muchas gracias, mi don. Sí, pase un buen día. Gracias. Sí. Ok, ¿qué me puede decir entonces de aquí de Paraguay? Bueno, una frase típica es yajá. Vamos. Yajá. Sí. Yajá, ¿y qué significa vamos? Vamos. Vamos, muy bien. ¿Eso Yajá. es guaraní o es español? Guaraní. Ah, pero es una frase muy usada para mezclarla con el español. Ajá. Porque somos muy bilingües. Sí, claro. Entonces decimos yajá, yajata, ahora. Eso significa de inmediato. Wow, Tenemos perfecto. Gracias, mi hermano. ¿Me pueden enseñar una frase paraguaya, una palabra paraguaya para mi canal de YouTube? Sí, ¿qué de Sí. tu país sos? Yo soy de Estados Unidos. Rojaiju, Estados Unidos. I love Estados Unidos. Amo Estados Unidos, ¿eso? Eso, Amo. perfecto, gracias. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y dilo de nuevo, por favor. Maishapa. Maishapa. Muy bien, gracias entonces. Puede ser Rojaiju. Rojaiju, ok. ¿Y qué es eso?
querer, hacia amor. Los haiku Paraguay, por ejemplo. Ajá, sí. Amo Paraguay. Perfecto, eso perfecto. Muchas gracias. Entonces, muchos me dijeron la misma frase, así que si tienen algo como bien típico, bien chévere que me pueden enseñar, ¿sí? Bueno, ¿Qué puede ser? Yo puedo decir capé. Capé es como referirte a un amigo. Por ejemplo, decir, hey capé, le decir, hey amigo. Sería como, hey amigo. Ah, eso, ok, café. Café. Ok, muy bien. ¿Y usted tiene una frase? No se me ocurre. Pero a ver, capé es algo que le puedes decir a cualquier amigo o tiene que ser un amigo muy cercano. Porque, por ejemplo, por poner así como una comparación, en México, o sea, vos le puedes decir güey a tu amigo, a tu compa, pero si le decís güey a cualquier persona, más bien lo vas a insultar porque no es una palabra o un modismo que puedas decirle a cualquier persona. Me gustaría saber si capé, pues es como una palabra que le puedes decir a cualquiera o solo a unos muy cercanos. Ahora uno, pero ponerle que Baishapa. Baishapa, que es hola, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí habla mucho guaraní, entonces no mucho español. ¿O? No, es más español que guaraní en algunas cosas. Para la gente más joven, yo diría, en ese aspecto. Sí. Bueno, video cortito, pero bueno, estuvo interesante. A ver, a lo mejor no consiguió tantas frases o palabras como él quería. El Rojaijú seguramente hasta lo voy a poner en la portada ahí porque fue una que repitieron bastante. Pero vamos a hacer algo para que complementemos este video. Si sos de Paraguay y estás viendo este video, deja aquí frases. A ver, tratemos de que sean frases en español, ¿sí? No directamente en guaraní, que está genial que hayan en guaraní, pero pocos le vamos a entender. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en Guatemala nosotros utilizamos la palabra cabal. La palabra cabal la utilizamos para referirnos a confirmar algo. Es decir, te están diciendo así como de, ah, qué bonito está el día. Y vos decís, ah, cabal. Es como decir, sí, te confirmo que está bonito el día. Y la palabra cabal es una palabra en español. Entonces digamos que si tienen algunas palabras que utilicen digamos típicas en Paraguay, pero en español y las pueden poner en los comentarios, se las agradecería un montón y así aprendemos todos juntos. Tanto los que están viendo este video de otro país como yo, sobre todo. Pero bueno, Rojaijú. Voy a dejar hasta aquí el video. Aquí están mis redes sociales por si me quieren apoyar por allá. También en la descripción ahí va a estar los links a todo lo que hemos dicho, también lo del Telegram y todo lo que hemos mencionado en el video original, y ahí léanse la descripción. Nos vemos en otro video que seguramente va a estar igual de entretenido e interesante que este. Hasta la próxima. Chao.